Hola, bienvenidos al canal Tras sus Pasos. Hoy tenemos un estudio importante donde en estos últimos tiempos vamos a brindar un poco más de esperanza a las personas que están allá afuera. Y para ese estudio tenemos a nuestro hermano Sergio que nos va a ayudar un poco a entender la palabra de Dios, que es lo más importante que deberíamos aprender en estos últimos días, ¿no? Gracias, Lázaro, estoy contento de estar aquí en este momento. Fíjate que sí es cierto, con todo lo que está pasando en este mundo, lo de el virus que está atacando al planeta, las personas que se han quedado sin trabajo, es verdad que el mundo realmente necesita esperanza. Sí. Pero déjame te pregunto una cosa, ¿qué es esperanza? Porque mientras estaba yo pensando en el tema de esperanza, ¿qué es la esperanza? Mucha gente, perdóname que te interrumpa, mucha gente dice la esperanza es algo bonito, algo que te ilusiona para el futuro, etc. Yo busqué varias definiciones en el internet acerca de lo que es esperanza. ¿Qué crees tú que es esperanza? Bueno, para mí la esperanza es cuando hay algo que está pasando mal alrededor tuyo y tú ves como un rayo de luz al final, que todo va a mejorar. Para mí esa es la esperanza. O sea que la esperanza no necesariamente es un sentimiento bonito, es un principio que te motiva a seguir adelante a través de la adversidad porque hay algo mejor del otro lado, ¿cierto? Entonces yo pensaba, ¿qué podemos decirle a la gente? ¿Qué podemos nosotros experimentar acerca de lo que es esperanza? ¿Hay algún versículo en que nos muestre que las cosas no necesariamente van a ser fáciles, pero al final de cuentas hay un motivo por el cual vamos a atravesar ese momento de dificultad? ¿Te gustaría ver algunos ejemplos en la Biblia? Pues claro. Fíjate que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y estuvo caminando con sus discípulos, obviamente caminaron los discípulos con Jesús, algunos de los discípulos por 3 años y medio. Hacia el final había un poco de discusión entre los discípulos acerca de quién sería el más grande en el reino de Jesús. Sin embargo, algo bien importante que pasa es que Jesús les dice a sus discípulos, solamente vamos a ver ahorita en el libro de Mateo, vamos al libro de Mateo capítulo 16, si tienen sus Biblias en casa, los invito a que la busquen, si no en sus celulares, Biblias digitales, Mateo 16 capítulo 21. Recuerden, estamos hablando acerca de esperanza. Estamos hablando acerca de esperanza. En el libro de Mateo capítulo 16 versículo 21. Quiero que lean conmigo y pongan atención a las palabras que Jesús está hablando y me digan qué tan difíciles son de entender. ¿Estás de acuerdo, Lázaro? Pues sí. Vamos a ver. Mateo 16, 21. Dice la palabra de Dios. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes y sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Lázaro, de lo que leímos hasta este momento, ¿qué tan difícil es entender las palabras de Jesús? Pues no. ¿Qué es lo que dice que le va a pasar? Que va a morir. Que va a morir. Dice quiénes lo van a traicionar, Pues ¿cierto? sí, por los ancianos y los principales. Ajá, y sacerdotes y escribas. Hasta ahí no tenemos problema para entender. Escuchen la siguiente parte del verso, dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Para las personas allá en casa, ¿qué tan difícil es entender que después de todo este peligro, este problema que Jesús va a pasar, va a resucitar al tercer día? ¿Qué tan difícil es de entenderlo, Lázaro? Ninguno. Fácil. ¿Saben ustedes que en más de una ocasión Jesús usa el mismo principio, la misma advertencia a sus discípulos? Vamos ahora al siguiente capítulo, al libro de Mateo, capítulo 17, y vamos a leer versículos 22 y 23. Mateo 17, 22 y 23. Okay. ¿Quieres que lo leo? A ver, léelo, Lázaro. Dice, estando ellos reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres, y le matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ok, una vez más, ¿qué tan difícil es entender
lo que dice Jesús, que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, va a ser entregado en manos de hombres y le matarán. Lázaro, ¿qué tan difícil es entender que Jesús mismo dice, me van a matar? No, es claro. Y la siguiente parte del versículo dice, más al tercer día que el Hijo del Hombre va a resucitar. Claro como el agua. Esa es la segunda vez en el libro de Mateo que Jesús hace esta advertencia a los discípulos. La tercera vez es en el libro de Mateo, capítulo 26. Esto fue después de que Jesús había tenido la Santa Cena con sus discípulos. Versículo 30, Mateo 26, 30. Leo. Ok, sí, por favor. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y el versículo 32. 32. Pero después de haber resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. De acuerdo a lo que leímos, no sabemos el tiempo exacto cuando Jesús hizo, pudo haber sido algunos días antes. Pero esta última advertencia, Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados de mí, ¿cuándo? De acuerdo al versículo que leíste, Lázaro, en el versículo 31, dice, esta noche. Pues sí. Quizá en la mente de los discípulos, al haber pasado algunos días de las primeras advertencias, se les pudo haber olvidado. Pero la última advertencia es la misma noche en que estos eventos van a suceder. Dice Jesús, vosotros seréis escandalizados de mí esta noche. Por cierto, está escrito, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Más después que haya resucitado, ¿cuándo dijo Jesús que iba a resucitar? Al tercer día. Iré delante de vosotros a Galilea. La promesa de Jesús, cuando todo esto malo pase, Él va a resucitar al tercer día y los va a encontrar ¿en dónde? En Galilea. En Galilea, dice Jesús. Una vez más, hermanos en casa, ¿qué tan claras son las palabras de Jesús en sus mentes? ¿Qué tan difícil es entender que Jesús iba a ser traicionado, tomado por su mismo pueblo, traicionado, muerto y resucitaría al tercer día para encontrarse con sus discípulos en Galilea? Lázaro, si tú fueras uno de los discípulos, sabiendo lo que tú sabes ahorita, el discípulo amado Lázaro, ¿verdad? De Jesús, y ya te dijo 3 veces, aún la misma noche en que Jesús iba a ser tomado, te dijo, todo esto va a pasar y voy a resucitar el tercer día. ¿Dónde esperarías estar tú al tercer día? Bueno, en la tumba, ¿no? Donde él estaba descansando. Porque iba a resucitar, ¿cierto? La siguiente pregunta que quiero hacer a mis hermanos allá en casa, donde nos estén viendo, es, ¿por qué les dice Jesús estas palabras de lo que va a pasar si es tan horrible? ¿Por qué Jesús quiere decirles que Él va a sufrir, que Él va a ser tomado, que va a ser crucificado, muerto y que sus discípulos van a ser esparcidos? ¿Tú crees que los está queriendo más estresar? ¿Que los está queriendo hacer sentir temerosos por ninguna razón? Yo creo que es una manera como de alertarlo, cierta manera, para que se prepararan para lo que iba a venir. Fíjate que es interesante lo que mencionas, Lázaro, porque muchas veces la esperanza no viene en color rosa. Muchas veces la esperanza viene en un color más oscuro. ¿Por qué? Porque la advertencia es la que nos da la esperanza. El hecho de saber que van a venir tiempos difíciles, problemas fuertes, y saber que al final Jesús nos va a encontrar como encontró a sus discípulos en Galilea, es lo que nos da la esperanza. Sin embargo, como decías tú, lo ideal después de que Jesús nos advirtió 3 veces que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día, sería estar quizá a la puerta del sepulcro esperándolo a que resucitara. Pero ¿dónde estaban los discípulos al tercer día? Estaban dispersos. Se habían dispersado por un tiempo, la noche de... Pero al tercer día, ¿en dónde estaban ellos? Estaban en el lugar altísimo. Vamos a ver en dónde estaban. Vamos al libro de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Juan, capítulo. Y vamos a leer el versículo 19.
Juan 20, 19. El versículo 19 sucede después en el libro de Juan, de que Jesús se encontró con María Magdalena. María Magdalena ve a Jesús y piensa que es el jardinero y le pregunta, ¿dónde pusiste su cuerpo? Y cuando ella reconoce que es Jesús, quiere abrazarlo, y Jesús le dice, mujer, todavía no me toques, no he ascendido al Padre. Después brincamos al versículo 19 y esto es lo que pasa. Recuerden, Jesús les advierte en múltiples ocasiones, solamente en el libro de Mateo, que va a ser crucificado y resucitar. Ellos debían estar alertas. Dice el versículo 19, y como fue tarde aquel día, el primer día de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban, juntos. ¿Por qué estaban juntos los discípulos, Lázaro? Estaban asustados. Por miedo a los judíos, dice la Biblia. Y cuando estaban ellos juntos, encerrados, asustados por miedo a los discípulos, a los judíos, vino Jesús, se posó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Lázaro, yo no sé si te das cuenta del amor de Jesús. Uno que tiene a veces hijos, a veces les dice las cosas 1 y 2 y 3 veces y no hacen caso. ¿Y cómo se pone una vez como padre? Desesperado porque no te hacen caso, ¿verdad? Sin embargo, Jesús en su infinito amor y misericordia sabe que los discípulos están atemorizados. Saben que su líder fue asesinado el día anterior. Y cuando Jesús aparece, la primera palabra que les dice es, paz sea a vosotros. ¿Qué pensaban estos discípulos? ¿Qué le pasaban a ellos en la mente en ese momento? ¿Qué es lo que creían ellos? ¿Qué es lo que esperaban los discípulos de Jesús? Fíjate que es una pregunta tan interesante porque es difícil entender cómo, si las palabras fueron tan claras, no pudieron recordar las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que pasaba por su mente? Es una pregunta excelente. Vamos a ver lo siguiente. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto, justamente como lo leímos, y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en la mente y en los corazones. Pero los discípulos estaban en la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente, fíjate, es importante, ellos desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas igual que si no se les hubiese predicho. Así también la profecía nos anuncia el porvenir con la misma claridad con la que Cristo predijo su propia muerte y a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo y de la gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Son palabras muy fuertes, Lázaro. De acuerdo al comentario que leímos, las palabras de Jesús fueron claras a los discípulos. No solo eso, había ángeles presentes para impresionar las palabras de Jesús en la mente y los corazones de los discípulos. Ahora la pregunta es, ¿por qué los discípulos no pudieron retener esas palabras en sus mentes y en sus corazones? ¿En dónde estaba su mente y su corazón, como tú me preguntaste hace rato? Bueno, en contexto con la cita, dice que fue borrada de su mente. Uh-huh. Así que cuando llegó el momento, no se acordaron de lo que Jesús le había dicho. Exactamente. Y aún más, la razón por la cual se borró de sus mentes, porque sus mentes y corazones no estaban en el plan completo de Jesús. Sus mentes y corazones estaban en el aquí y ahora, en ser liberados del yugo romano. Si recuerdas, comentamos hace rato que entre ellos mismos discutían quién va a ser el mayor entre nosotros. Sí. ¿Quién va a estar sentado a la derecha?
2 de los discípulos traen a su mamá para que interfiera por ellos y hable con Jesús. Es decir, que los pensamientos de ellos estaban en lo que era terrenal. Aquí y ahora. Tierra. Lázaro, ¿cuántas personas hoy en día, aún en el pueblo cristiano, aún en la iglesia adventista, sus mentes y sus corazones están en el aquí y en el ahora? ¿Qué va a ser de mí? Tengo una casa que pagar. ¿Qué va a ser de mí? Voy a depender de mi retiro. ¿Qué va a ser de mí? Tengo años trabajando en este lugar. ¿Qué va a ser de mí? Necesito terminar mi carrera para tener una vida completa. ¿Qué va a ser de mí? Necesito casarme y tener hijos. ¿En dónde está la mente y los corazones de los cristianos, aún adventistas del séptimo día? Sí, son cosas que nos aguantan lo que decir, a este mundo, todas estas cosas. ¿Y por qué nuestras mentes están envasadas en el aquí y el ahora? Porque no comprendemos completamente lo que está pasando de acuerdo a las profecías. Lo dice claramente el comentario bíblico. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Vamos a la Biblia, vamos a ver algunas de las profecías que tienen que ver con nosotros ahora. Ahora justamente. Vamos a empezar en el libro de Mateo, capítulo 24. Recuerda, Lázaro, uno de los propósitos de este pequeño estudio es dar esperanza a la gente. Pero ¿qué es la esperanza? La esperanza no es decir todo va a estar bien. La esperanza es saber que a pesar de que las cosas se van a poner mal, Dios va a estar con nosotros en todo momento. ¿Recuerdas el Salmo 93 que dice? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, dice el salmista. Mateo capítulo 24, vamos a empezar en el versículo 6. 24. Esas son las señales que Jesús da del fin del mundo. Ok, dice, oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Ok, cuando oigamos guerra y rumores de guerras, todavía no es el fin. Okay. Sin embargo, ¿qué pasa en el versículo 7? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos y por todas partes. Pues todas estas cosas son principios de dolores. Fíjate, algo que menciona aquí mi traducción, y a lo mejor no sé si se te pasó en la tuya o no. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por diferentes lugares. Fíjate que es bien interesante, Lázaro, en lo que va del año, en lo que va del 2020, ¿cuántas cosas no han sucedido? Terremotos en Rusia, exactamente, aquí en los Estados Unidos, en Sudamérica, en Cuba, etcétera, etcétera. A través de todo lo que ha estado pasando, los terremotos, ¿qué otra cosa vino ahorita que está completamente sucediendo ahorita en el mundo entero? Bueno, actualmente la pandemia. Que no tiene las pestilencias, ¿cierto? El COVID-19, el coronavirus, que se le llama. Noten el orden. Vinieron primero guerras. Sí, en cuestión de guerras, también, ¿cuántas guerras no ha habido? Cuando con Soleimani, cuando mataron a este general en Irán, donde hubieron varios intercambios de misiles que ellos mandaron hacia una base estadounidense, y entonces América mató al tal Soleimani. ¿Qué tal la guerra económica que hubo a finales del año pasado entre Estados Unidos y China? Por los aranceles. ¿Qué tal la guerra de petróleo que hay ahorita entre Estados Unidos junto a los Emiratos en contra de Rusia? Sí, todo está unido, todo está saliendo una cosa. No es como antes que, en tal año salió un terremoto y en otro año vino un huracán. Ahora es todo una guerra, una pandemia, un lo otro. Y fíjate, a causa de las guerras vienen las pandemias, ¿cómo se llama? Los virus y todo eso. Y por causa de los virus vienen las hambres. Es en un orden casi cronológico. Guerras, pandemias, y por causa de eso vienen las hambres. Dice, habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero dice el versículo 8, lo que tú dices ahorita,
estas cosas son el principio de dolores. La palabra utilizada al principio de dolores es la palabra Odín, que significa dolores de parto. Dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? Para todas las madrecitas en sus hogares o nos estén viendo que han tenido sus hijos, ¿cómo son los dolores de parto, cierto? Recuerdo la primera vez que Carla estaba embarazada, la primera ocasión que ella tuvo su primera contracción, estábamos ella todos asustados porque le había venido una contracción y nos fuimos al doctor y la doctora dijo, ¿qué tan seguido son las contracciones? No, pues como cada 20 minutos. Dice, no, a ustedes les falta mucho tiempo todavía. No fue hasta que las contracciones eran cada 5, cada 3 minutos y eran cada vez más y más intensas hasta que ya era tiempo de que el bebé llegara. Lo mismo que está diciendo Jesús, como tú mencionabas también, siempre ha habido terremotos, que un año el terremoto del 85 en México y el del 2011 en Japón y así, pero ahora todo está sucediendo uno tras otro, más que jamás en la historia del mundo. Son principios de dolores. Y lo que viene inmediatamente después es lo que tú vas a decir, pero ¿en dónde está la esperanza? Después de que tenemos guerras y terremotos y pestilencias y hambres, y apenas es el principio de dolores, dice el versículo 9, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué tanta esperanza te da eso, Lázaro? Que aparte que el mundo se está cayendo a pedazos, todavía te van a aborrecer por causa del nombre de Jesús. Hasta ahí no hay esperanza, ¿cierto? No hay esperanza. Pero ¿qué es lo que les dijo Jesús a sus discípulos? Las cosas se van a poner bien feas antes de que yo resucite. Mensaje de esperanza. Versículo 10, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Pero aquí es donde viene la esperanza. Recuerda, Jesús le dice, después de que todo esto pase, yo voy a resucitar en el tercer día y me voy a encontrar con ustedes en Galilea. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Y el versículo 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces llegará el fin. Viene Jesús y nos lleva. Lázaro, ese es un mensaje de esperanza. Y la esperanza es porque nuestra vida no está en esta tierra. Nuestro destino no está en esta tierra. Nuestro destino es estar al lado de nuestro Creador por toda la eternidad en el cielo. Esa es la verdadera esperanza. Dice el versículo 15, vamos a seguir leyendo. Por tanto, cuando veréis la abominación de asolación que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Vamos a brincar al versículo 21-22. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Recuerdas acerca de la abominación desoladora que habla el libro de Daniel? Es una profecía referente en el sentido literal a la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cuando primero viene Sixto Galo, rodea la ciudad de Jerusalén y por razones que no comprendemos se retiró con su ejército. El ejército israelita va atrás de Sixto Galo pensando que tiene la victoria. Y por un tiempo la ciudad de Jerusalén se encuentra sin ejércitos ninguno. Los ejércitos romanos se fueron, los ejércitos israelitas se fueron tras los romanos. En ese momento los cristianos que recuerdan la profecía de Jesús de Mateo 24 reconocen que la abominación desoladora llegó con sus estandartes al lugar santo, y en ese momento que la ciudad está sin protección y sin guardias, salen de ese lugar. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno romano, enardecido por la reacción israelita, mandan ahora sí a ¿cuál es el nombre del otro capitán? Del general Tito. Mandan a Tito y ahora sí completamente arrasan con Jerusalén, y antes de eso la rodean al punto de que por semanas, meses no pueden salir
a comprar, no pueden vender, no pueden nada, al grado de que las madres se comían a sus hijos, los hombres roían el cuero de los cinturones, sandalias, porque no tenían absolutamente nada que comer. Jesús dice que algo similar va a pasar al final del tiempo. Yo pienso, Lázaro, basado en el tiempo que estamos viviendo, que la pandemia que estamos viendo ahorita, que nos está dando a entender que se termina la comida, lo vimos simple y sencillamente con el papel de baño. Cómo se fue completamente las tiendas. No había donde comprar papel de baño. Imagínate cuando definitivamente no hay absolutamente nada que comprar o vender. Si se dan cuenta, volvemos al punto, ¿qué es la esperanza? Y este pasaje me da tristeza porque muchos pastores cristianos, y aún, espero que no, pero aún adventistas dicen, todo está bien, no va a pasar nada. No es el momento todavía de salir a vivir una vida en el campo, no es el momento todavía. Sin embargo, recordemos en el libro de Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías a profetizar en contra del rey de Israel, diciendo que por los pecados que han cometido, Dios va a entregar a Israel en las manos de Nabucodonosor, que tenían que arrepentirse. ¿Qué es lo que pasaba? Eso lo encontramos en el libro de Jeremías capítulo 14, versículos 13 al 14, donde es revelado que en el pueblo de Israel habían falsos profetas que le decían al rey, rey, no te preocupes, no va a pasar nada, todo va a seguir normal, todo va a estar bien. Sin embargo, la gente que escuchó a la voz de los falsos profetas, aún el rey mismo, por causa de escuchar la voz de los falsos profetas, no hubo arrepentimiento, no hubo acción de parte del pueblo de Dios y fue tomado Israel por manos de Nabucodonosor. Entonces, ¿qué consejo tú nos das? ¿Qué debemos hacer nosotros para estos tiempos? Yo pienso, Lázaro, primero que nada, de nuestros hermanos en casa, este es el momento de despertar, de darnos cuenta que las libertades civiles están siendo quitadas de nosotros, no solamente en este país, sino en muchos países. En muchos países están siendo removidas por esta pandemia que hubo. Si viene una pandemia más grande, Lázaro, ya las leyes ya están puestas ahorita que nos quitan nuestros derechos civiles. Lo único que tienen que hacer es ejercerlas y puedes quedarte encerrado indefinidamente en tu casa por otra pandemia, sin poder trabajar por semanas, quizá hasta meses, sin poder salir, sin poder comprar, porque no hay nada en las tiendas. Si hacen lo que piensan hacer hasta limitar la venta de gasolina, no tienes gasolina para comprar porque no tienes quizá ya el dinero porque te gastaste tu cuenta de ahorros y porque no están vendiendo la gasolina, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? En ese momento no hay nada que hacer. En ese momento nada que hacer, por eso. Estás trancado. Exactamente. ¿Qué fue lo que le pasó a las personas que se quedaron en Israel? Todos murieron. Lo más triste es que hubo un hombre en Israel que profetizó por 7 años que eso es lo que iba a pasar. Y ese mismo individuo murió dentro de la matanza que hubo. De nada sirve saberlo, Lázaro, si no actúas. Yo pienso, hermanos, y los invito, primero que nada, que estudien, a que le pidan a Dios que les muestre, pero segundo, a reconocer que este es el tiempo que tenemos que estar buscando para salir de las ciudades. Nuestra mente no puede estar en las cosas terrenales como le pasó a los discípulos, pensando en mi 401k, mi retiro, mi carrera, mi casa que estoy pagando, mi matrimonio. El tiempo está en reconocer que es el momento para salir. Una de las cosas que vamos a hablar ya casi para terminar, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, empezando en el versículo 1 al 4, encontramos, Lázaro, que hay una bestia que sale del agua, ¿cierto? Que tiene ciertas características, que tiene el cuerpo de un leopardo, la boca de un león, los pies de un oso, ¿cierto? Y nosotros como adventistas del séptimo día reconocemos que esta bestia es ¿quién? El papado. En el versículo, déjame ver, en el versículo 11, empezando en el versículo 11. Por cierto, esta primera bestia dice que el dragón, quien es simbólicamente Satanás, le da su poder a la primera bestia, la que sale del agua. La segunda bestia, vamos a ver qué es lo que dice en Apocalipsis 13, versículo 11. Dice Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera subía ¿de dónde? Del mar. Representando al papado, al poder papal. Y el mar significa muchedumbre. Muchedumbre, exactamente.
El versículo 11, perdón, habla de una segunda bestia que esta sale de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los cuernos de un cordero. Más hablaba como dragón. ¿Cuál es el aspecto físico de esta bestia? Parecía un cordero. Pero cuando hablaba como quién. Como dragón. Es bien interesante, Lázaro y mis hermanos en casa. Un cordero es símbolo de quién? De Jesús. De Jesús. Y el dragón es símbolo de quién? De Satanás. De Satanás. A través de toda la Biblia tú encuentras un conflicto entre el cordero y el dragón. Sin embargo, este es el único versículo en que tú encuentras una criatura con las apariencias de cordero, pero la mentalidad y la voz de un dragón, con la apariencia de Cristo, pero con la boca de Satanás. Es el único versículo en que tú encuentras ambos personajes en una sola criatura. Dice, y ejerce esta bestia en el versículo 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Versículo 13, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los hombres, a los moradores, de la tierra, que hagan a la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. Y fue dado quien diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que todos, a los pequeños y a los grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Lázaro, déjame te pregunto algo. ¿Qué me impide a mí ahorita comprar algo de lo que tú tienes? Si yo tengo el dinero equivalente al precio de lo que tú tienes, ¿qué me impide comprarlo? Hasta ahora nada. Nada. Por milenios en esta tierra, eso ha sido la forma de comprar. Yo tengo algo físico que tú quieres, tú tienes algo físico que a mí me interesa, algún objeto, algo de valor, y lo intercambiamos y son de valor similar, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es posible que te puedan evitar si no adoras a la imagen de esta bestia? Por cierto, ¿quién es la segunda bestia? Yo creo que es la segunda bestia son los Estados Unidos. Exactamente, es una nación. Pero si te das cuenta, esta nación que tiene características, 2 cuernos, los cuernos en simbolismo significan poderes. El fundamento principal de esta nación fue tener una nación sin rey y una iglesia sin papa. Son los 2 cuernos, los 2 poderes fundamentales en los que se fundó esta nación. Uh-huh. Esa nación va a hacer una imagen de la bestia. Cuando tú te paras al espejo, Lázaro, y ves tu imagen reflejada ahí, ¿qué es lo que estás viendo? A mí mismo. A ti mismo, ¿cierto? Uh-huh. Así como tú eres, es lo que se ve. Si van a hacer una imagen a la bestia, ¿qué es lo que va a hacer esa imagen? ¿Qué características va a tener esa imagen? Las mismas de la bestia. Las mismas de la bestia, exactamente. Entonces, va a ser esta segunda bestia, este poder político, económico y aún militar, que es los Estados Unidos, va a hacer que todo mundo adore a la imagen de la bestia. Y si no la haces, y te van a poner una marca. Mucha gente dice, es el microchip, es la computadora en Bélgica, es esto y lo otro. Eso lo podemos ver con mucho detenimiento en otro estudio más adelante. Pero como adventistas del séptimo día sabemos que la marca de la bestia es ¿qué? La adoración del domingo. Pues sí. La adoración del domingo. Ajá. No, y yo quería decir que este país fue creado por cristianos que fueron perseguidos Uh-huh. por el mismo papado, por el mismo régimen que había en ese momento en Roma. Exactamente. Porque cuando se une iglesia con gobierno, lo que da es persecución y matanza. Fue cuando... Exactamente. Fue cuando escaparon los cristianos de Europa viniendo hacia acá. Por eso que él dice que es un cordero
que un cordero que tiene que habla como dragón, porque en realidad, como tú dices, el cordero también representa a la iglesia, es decir, que tiene la semejanza de un cordero, es decir, como una iglesia, y habla como dragón, ¿no? Y para todos ustedes en casa, ¿cómo es que habla una nación? ¿Qué usa una nación para hablar? Sus leyes y sus legislaciones. Lo que quiere decir que las leyes de una nación que originalmente fue fundada con principios cristianos va a empezar a cambiar sus leyes y legislaciones a algo completamente en contra de lo que es valores cristianos. ¿Cómo? Quitar tus derechos humanos, tus derechos civiles. Ahora, volviendo al punto de comprar y vender. ¿Cómo es posible que una nación así pueda evitar que tú compres o vendas? Aquí es donde viene lo interesante para todos mis hermanos y mis hermanas. Vamos a poner estas imágenes en la pantalla para que las vean. Las voy a estar leyendo. Todo el mundo estamos ahorita esperando en este mes recibir un estímulo económico, ¿cierto? Un paquete de hasta $3,000 por familia. Lo que está esperando, y mucha gente está contentos por lo que se va a recibir, va a ser una ayuda, etcétera, etcétera. Hay muchas implicaciones con ese paquete de estímulo económico. Al imprimir $2 trillones, eso va a afectar en una manera impresionante la economía del país, pero no vamos a entrar en eso. Lo que quiero que sepamos es cómo van a recibir ese estímulo económico. Esto aparece en Yahoo Finance, que es el noticiero de finanzas de Yahoo. Esto fue en marzo 24 del 2020, hace apenas alrededor de una semana. Dice, vamos a pagar el estímulo en dólares digitales, es el encabezado. Dice Yahoo Finanzas, dice, el gobierno federal está listo para mandar cheques a los americanos en solo semanas, como parte del paquete de estímulo para abordar la caída económica por el COVID-19, por la pandemia del COVID-19. Pero los legisladores no han dicho nada acerca de lo que millones de personas que no tienen cuentas bancarias tendrán que hacer con estos cheques una vez que los reciban. Vas a recibir un cheque, pero si tú, todo americano, ¿verdad? Pero si no tienes algún tipo de cuenta bancaria, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con ese cheque? Bueno, la respuesta es, vas a llevarlos a los lugares donde se cambian cheques, como el Check Advance y algunos otros tipos de lugares así. Pero, ¿qué es lo que va a pasar cuando hagas eso? Dice, la respuesta, ellos irán a los negocios que cambian cheques y negocios financieros semejantes, donde hacer efectivo tu cheque del estímulo te costará hasta 3.5 del valor del cheque. Hasta 3.5. ¿Por qué te tienen que cobrar tanto dinero por cambiar solamente tu cheque? Dinero que de otra manera podría ser usado para necesidades importantes. Ahora, ¿por qué quieren hacer quieren hacer ese tipo de cuentas? ¿Por qué quieren cobrarte tanto? Porque quieren que todo mundo tenga su dinero en forma digital. Sigue diciendo Yahoo Finance, en una crisis el tiempo es esencial, no hay que desperdiciarlo. Y cuando distanciamiento físico o el social distancing, como le están llamando, distanciamiento físico o social distancing es de suma importancia. Reducir la necesidad de pasar objetos de mano a mano como cheques y billetes será bueno para todo. ¿Sabes lo que están diciendo ahorita que es el social distancing, va? Sí, la distancia social. 6 pies entre persona y persona. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando, tú estás hablando, salen gotas microscópicas de saliva que están viajando al menos por 5 a 6 pies de distancia. Si llegan a caer en tus ojos, tu boca o alguna forma que pueda accesar dentro de tu organismo, puedes quedar infectado. Esa es la razón de los 6 pies. Pero si al mismo tiempo te estoy pagando con monedas y billetes de mano a mano que pueden estar infectadas con el virus, ¿cuál es el propósito entonces del social distancing? De estar separados por 6 pies. Y esa es la razón. Reducir la necesidad de pasar objetos de mano a mano como cheques y billetes será bueno para todos. Y suena bien. Ya no vas a tener que pasar billetes infectados de nada a nadie, ¿verdad? Sigue diciendo, la solución. Necesitamos $1 digital.
una moneda que todo americano puede usar para hacer transacciones en la economía del siglo XXI. Y esta crisis y esta crisis ofrece la oportunidad perfecta para crearlo. Es una de las cosas que están implementando con esta crisis, el dólar digital. Hay un video ahí que vas a pasar, está en inglés, pero dice Hillary Clinton que uno no debe de desperdiciar una buena crisis. Cuando una buena crisis viene, uno puede hacer cambios para mejorar. Trade and Development, la revista dice, esto fue de junio 6 del 2018, esto fue hace un par de años atrás. El enviado del Papa decreta oportunidad perdida para reformar el sistema financiero global. Dice el señor Turkson. Dice, la crisis global financiera del 2008, tú la has de recordar cuando cayó la economía en el 2008, fue potencialmente un momento desbordante, dijo el señor Turkson. Pero este cambio para reflexiones amplias y la promoción de reformas se desperdició. O sea que esa caída económica, ese problema en la que se pudieron haber hecho muchos cambios, se desperdició. Dime qué tiene que hacer un religioso dando, ¿cómo se dice? Orientación acerca de los cambios que se tienen que hacer políticamente. En julio 10 del 2015, el encabezado dice, el Papa hace llamado a un nuevo orden económico y critica el capitalismo. El capitalismo es el sistema económico de los Estados Unidos en el que uno trabaja lo que tenga que trabajar para consumir lo que uno tenga que consumir prácticamente. El Papa hace un llamado a un nuevo orden económico y critica el capitalismo. Esto fue en junio 10 del 2015. El Papa Francisco urgió al oprimido a cambiar el orden económico mundial, denunciando un nuevo colonialismo. ¿Qué es un nuevo colonialismo? Por agencias que imponen programas de austeridad y llamando al pobre a tener el derecho sagrado de trabajar, de tierra y vivienda. Y eso se oye muy bien. Ok, aquí en julio 10 del 2015 el Papa hace llamado a un nuevo orden económico y critica el capitalismo. No tengamos miedo de decirlo, queremos cambio real, cambio estructural, dijo el Papa, denunciando el sistema que ha creado una mentalidad de ganancia y precio sin preocuparse por las exclusiones sociales o la destrucción de la naturaleza. Es que esta gente de la que estás hablando, ellos cuando te van a poner una ley, ellos te ponen dos buenas y entonces te meten la otra mala. Y más que eso también, las leyes que te están poniendo aparentemente son buenas, pero el trasfondo es malo. Por ejemplo, cambiar el capitalismo se oye muy bien, vivir una vida más simple. Sin embargo, el trasfondo es cuidar al planeta, que al final de cuentas es lo que el poder papal quiere, porque la mejor forma de cuidar el planeta es guardar el día de reposo. Pero ¿cuál es el día de reposo que quieren guardar? Exactamente. Vamos a, sigue diciendo ahora Yahoo otra vez finanzas. Dice, ¿qué opciones dará el Congreso a ciudadanos de los Estados Unidos para recibir su estímulo económico? Dice, abriendo cuentas digitales o carteras virtuales con la Reserva Federal. Una respuesta que la Casa Demócrata ha adoptado en su bill de respuesta contra el coronavirus. La infraestructura básica ya existe. Estas cuentas pagan intereses activas promedio de 1.5% en los últimos 2 años, en comparación con menos de un 0.1% en las cuentas de cheques ordinarias. Los pagos entre cuentas por parte de la Reserva Federal se hacen rápidamente y son extremadamente seguros. La Reserva Federal estará a cargo de las carteras virtuales. Es tiempo de movernos más allá del sistema anticuado de moneda de papel y cheque de nuestro país. Hagamos la última transacción con papel. Es interesante que quieren moverse del sistema físico, billetes, monedas, cheques, a algo virtual. Dice Nathan Mayer Rothschild. Para los que no saben, Rothschild, la familia Rothschild es la familia más poderosa financieramente en el mundo, dueños de cantidades de bancos, inclusive
la Reserva Federal de los Estados Unidos. Tienen ellos dinero ahí, o son dueños en parte de la Reserva Federal. La Reserva Federal no es un banco del gobierno estadounidense, es banqueros privados. Dice él, el que controla la imprenta de dinero, controla el gobierno. ¿Quiénes son estos Rothschild? Te digo, son en parte dueños de la Reserva Federal. La siguiente imagen que tengo aquí dice, ¿dónde guarda su oro el Vaticano? Es una buena pregunta, ¿cierto? Oro que han amasado por quién sabe qué tantas generaciones. El reporte financiero lo revela todo. Esta es la revista Heraldo Católico. Dice, el lugar principal donde el Vaticano deposita su oro es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Prácticamente las finanzas del Vaticano están en gran parte en la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los Rothschild? Como mencionaba antes, dice, los Rothschild son aún más los líderes indiscutibles y financieros de Francia. Esto es en el libro The House of Rothschild, la casa de Rothschild. Dice, es una secuela curiosa ponerle un competidor católico a un Rothschild. ¿Por qué? Porque en el presente, estos últimos, o sea, los Rothschild, son los guardianes del tesoro papal. ¿Quiénes son los Rothschild? Los guardianes del tesoro papal. Hay gente que estima la fortuna de la familia Rothschild en trillones de dólares. No millones, no billones, trillones de dólares. De dólares. Y ahora vamos a tener que hacer cuentas de banco digitales con estas personas. Son tantas cosas. Es decir, que esta gente, los Rothschild, cierta manera, ellos tienen poder en nosotros y nosotros, nuestro dinero va a pertenecer a ellos, ¿no? Exactamente, es un buen comentario. Tu dinero digital, ahora ya no físico, que está en el sistema, va a ser directamente manejado por la Reserva Federal, que a su vez en parte le pertenece a la familia Rothschild, que a su vez son los... ¿cuál es la palabra que te dije? Son los guardianes del tesoro papal. Al final de cuentas, tu dinero, ¿a quién le va a pertenecer? Al papado. Al papado, al Vaticano. Dice la Biblia que esta bestia de 2 cuernos, va a hacer que todo el mundo adore a la primera bestia y a su imagen, y que no vayas a poder comprar ni vender. ¿Por qué crees que la primera bestia tiene su dinero depositado junto con la segunda bestia en la Reserva Federal de la segunda bestia? Y ahora, a través de esta segunda bestia, los Estados Unidos y su Reserva Federal, todo el dinero va a ser digitalizado y al final de cuentas va a pertenecer a el papado. En el momento que digan, si no quieres adorar la imagen de la bestia y a su marca, la cual es la adoración al domingo, no vas a poder comprar ni vender. Entonces, y simplemente con un clic en una computadora, en una computadora, te frisan tu cuenta y ya. No tienes acceso. Imagínate una situación como la que estamos ahorita, donde tiendas se han cerrado, negocios se han cerrado, la gente está en cuarentena en sus hogares, Lázaro. Y es un virus peor, una pandemia peor, una crisis peor que la que estamos viviendo. Y no tienes forma de salir, no te venden gasolina, porque uno de los términos va a ser limitar o reducir o eliminar la venta de gasolina. Ya te gastaste tus ahorros porque has estado semanas, quizá 1 mes, 2 meses sin poder trabajar. No tienes forma de salir de la ciudad. Y entonces dicen, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué si estamos ya de alguna manera tratando de guardar el domingo? Y dicen, es que hay un grupo de gente que aún no se acopla a guardar el domingo, aún guardan el sábado. Entonces puede venir el decreto de muerte. ¿Cómo haces para salir de las ciudades? Bueno, ya en ese momento está perdido. Ahorita estamos viviendo en el tiempo de la abominación desoladora que habló Daniel. Las tropas de Sixto se van a retirar cuando esta parte del coronavirus se vaya. El planeta de alguna manera vuelva a la normalidad. No va a ser lo mismo ya, Lázaro, pero entre comillas a la normalidad. Es el momento de todo
cristiano, especialmente adventista del séptimo día, creyente en salir de las ciudades. Dices, ¿dónde está la esperanza, Sergio? Pensé que esto iba a ser algo que nos iba a dar esperanza. La esperanza está justamente en Mateo 24, versículos 29 al 31. ¿Quieres leerlo, Lázaro? Sí, hola. Mateo 24. Mateo 24. Ajá. Vamos a leer del 29 al 31. Dice: pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Recuerda que hablamos anteriormente en Mateo 24 que habrá una tribulación como jamás ha habido ni volverá a haber. Inmediatamente después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. amén. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y dice Lucas 21, 27 al 28, dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, me encanta esta parte del versículo, Lázaro, dice, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué es la esperanza, Lázaro? Es un sentimiento cálido y bonito que todo va a estar color de rosa. La esperanza nos da la seguridad de que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿quién va a estar con nosotros? Cristo va a estar con nosotros.